Reciban un cordial y afectuoso saludo de nuestra parte. Me presento y presento a mi compañera. Yo soy Diego Fernando Telles Bernal. Actualmente soy el líder de la especialización en Educación, Cultura y Política. Y conmigo se encuentra la docente Matilde López Meneses. Ella es docente de la licenciatura en Educación. Y entre ambos, junto con un grupo y equipo de trabajo, estamos realizando el impacto del éxodo venezolano en relación con el fortalecimiento de la política pública institucional para la atención de la población migrante, el cual está presentado en el espacio del campus virtual del tercer Seminario Internacional Permanente de Educación, Género y Paz. Bajo estas dinámicas queremos hablar del fenómeno migratorio venezolano en Colombia y cómo nuestro proyecto busca conocer cuál es el impacto del éxodo venezolano en Colombia y cuál es la respuesta institucional o la adaptación de la respuesta institucional frente al fenómeno migratorio. Entonces, bajo esas dinámicas, queremos hacer un paralelo muy dinámico de cuando nosotros empezamos a hacer el proyecto en el año 2018, de las cifras que habían en su momento referente al planteamiento de la pregunta de investigación. Entonces dice, el fenómeno migratorio que está teniendo lugar en Colombia será determinante para construir y diseñar nuevas políticas públicas para la atención de la población en condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta las necesidades y percepción de los migrantes como sujetos de derechos. Entonces, primero hay que reconocer que Colombia, no, antes de del 2015, 2010, Colombia no era un país de migrantes, un país de migración. Antes tenía mucha población fuera del país que ha retornado en los últimos años y también en este contexto población de origen venezolano. Entonces, en el 2018, Colombia era de los países que más recibía, o sigue siendo de los países que más recibe población migrante. De hecho, en el 2018, en esa fuente, habían 1.100.000 venezolanos residiendo en Colombia. Entonces, bajo estas dinámicas, bajo esta construcción social, se ve que cada uno de los países tiene en gran porcentaje. Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Panamá, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, en Centroamérica, por ejemplo, algunos de Costa Rica, Nicaragua, México, Estados Unidos y Canadá, o sea, tienen una gran población. Ya en datos estadísticos actuales, en su momento, en el 2018, este era 35% estaba en los departamentos de Norte de Santander y La Guajira, y una distribución menor en los demás departamentos. Por ejemplo, en el Valle del Cauca 3.7, en Bogotá era la capital de departamento y de país que más población venezolana tenía, con 9,8. Y sin embargo, vemos que el fenómeno migratorio no ha disminuido en la población, sino que es más la población que se concentra actualmente en las grandes capitales del país. Especialmente tenemos en cuenta ese comparativo que les mencionábamos y que la docente Matilde López les dará a conocer en este momento. Adelante, Matilde. Matilde. Observar, según esta gráfica, que en el 2014 teníamos una población de 23.573 personas migrantes. Y cómo se ha comportado, digamos, esa migración, esa afluencia de personas desde Venezuela. Entonces tenemos que si en 2014 contábamos con 23.573, ya a enero del 2021, según datos oficiales, contamos con una población de 1.742.927 migrantes,
podemos ver ese aumento ahora, considerándolo desde que son datos oficiales, sin tener en cuenta, por ejemplo, que hay muchas personas que pasan por las trochas y que de eso pues no tendría como control migración, y también estos datos están basados en personas que quizás estén en condición de irregularidad, en el sentido de que han llegado, han ingresado con su pasaporte, pero luego no hay registro de salida. Entonces, estos datos pueden ser estimados, en el sentido de que pueden variar, y esa variación puede ser al aumento por las razones ya mencionadas. Correcto, Matilde. Aquí hay algo muy interesante a tener en cuenta, y es, por ejemplo, en la gráfica, que es, como lo comentaba, es una cifra totalmente del Estado, en este caso de Migración Colombia y de Cancillería. Podemos observar un fenómeno aquí en el 2015. En el 2015, recordemos que fue el momento cuando Venezuela cerró la frontera y expulsó aproximadamente entre 20.000 y 25.000 colombianos. Muchos de ellos ya tenían la doble nacionalidad. No obstante, se cerró la frontera casi por un año, se volvió a abrir en el 2016 y así sucesivamente vimos cómo empezó el incremento. De hecho, el incremento más fuerte se dio en el año 2018, con 1.174.743 personas. En enero, como lo hablaba la profesora Matilde, ya contábamos más de 1.742.000. Y decimos más porque las consideraciones de las diferentes entidades estatales es que esta población es aproximada o no. ¿Por qué? Porque hay mucha población que atraviesa las trochas, que no hay control de fronteras, que van y vienen. Entonces, este es como el análisis que se hace desde su momento. Asimismo, como lo mencionábamos, hay 18.000 migrantes venezolanos que se encuentran diariamente en las carreteras de Colombia. Si nada más, por ejemplo, el norte de Santander, que es la entrada desde Venezuela por vía terrestre, hay más de 300 migrantes que intentan ingresar de manera irregular al territorio nacional. Como lo mencionábamos, de ese 1.729.000 migrantes venezolanos, se aproxima que casi 1 millón, o sea, 966.000, el 56% se encuentra en condición irregular. ¿Cómo el Estado mide esta cifra? Pues ellos dan dos características. La primera es el sello del pasaporte inicial cuando ingresan, pero que no vuelven a salir en el país y quedan de manera en condición irregular. Y lo siguiente son cifras y datos estadísticos de cuántas personas ingresan por algunos pasos de trochas, o datos estadísticos de servicios que adquieren, por ejemplo, el servicio de salud, el servicio de atención prioritaria en temas jurídicos. Entonces, por eso es importante tener estas consideraciones. Asimismo, según las Naciones Unidas, se presume que en este año, porque estamos hablando de cifras actuales, recordemos que empezamos hablando con cifras del 2018, pero hacemos un comparativo de cómo ha incrementado en los últimos años. Por ejemplo, en el 2021 se dice que se espera que 6,2 millones de migrantes refugiados venezolanos se encuentren fuera de su país de origen, es decir, de Venezuela, una cifra que está muy por encima de los datos de la crisis de Siria. Asimismo, se dice que el 58% de los venezolanos se encuentran radicados en Colombia, son hombres y mujeres entre los 18 y 39 años de edad, el 58%, y el 28% serían niños, niñas y adolescentes. Entonces, bajo este panorama, nosotros queríamos conocer, a través del trabajo de campo, de la dinámica y de la metodología, cuál es ese proceso migratorio y cuál ha sido la respuesta estatal frente a este fenómeno migratorio. Estas son las rutas que ellos toman. Una de las rutas más identificadas es la que va directamente desde Cúcuta a Rumichaca, es decir, quienes están de tránsito, que pasan a pie o en algunos momentos de su transporte por las rutas y las carreteras, especialmente la Panamericana, hasta llegar a Rumichaca, a su paso a Ecuador, a Perú, a Chile, Argentina o a Brasil por la entrada de Bolivia. Esta es una de las grandes características de quienes se radican en Bogotá, pues ingresan básicamente por Cúcuta hacia Bogotá. Lo mismo de Cúcuta a Bogotá, pues son como los grandes trayectos desde Chinacota, Pamplona, Bucaramanga, San Gil, Barbosa, Moniquirá,
Bogotá, estas como las que se han identificado de manera carretera, porque recordemos que actualmente también ingresan por zona de frontera entre el Apure y el Arauca, ¿sí? Y no hay un control ahí directamente entre las más de 200 trochas que se encuentran en toda la frontera, a lo largo de la frontera. Y desde Bogotá a Rumichaca, como lo comentábamos, el tránsito también, porque algunos se quedan en la capital por unos días o meses tratando de conseguir recursos para su trayecto. Asimismo, la ruta desde Bogotá a Rumichaca, pues estos son como los tramos de carretera que más realizan. Y a su vez, el de Bogotá a San Miguel, que es la entrada por Putumayo, ¿sí? Y trasladan directamente a Quitos en el Perú. Antes de entrar a esto, pues vemos unos grandes trayectos que se toman como cuenta que realizan, pero están por fuera de las trochas. Entonces, bajo todo este nivel de población que se está trasladando, sí es importante conocer cuáles son no solo sus características, sus realidades y las dinámicas por las que se encuentran en Colombia y cuál es la respuesta estatal. Entonces, bajo esta dinámica, llegamos a una de las grandes justificaciones importantes, es conocer como objeto de estudio los diferentes ámbitos que conforman esta población y cuál es la oferta para acceder a estos derechos, a estos mecanismos de protección como población vulnerable y cuál es la oportunidad de acceso, por ejemplo, a salud, educación, vivienda, sistema educativo. Entonces, por eso en el proyecto de investigación nosotros marcamos 4 factores o dimensiones a tener en cuenta en el momento de estudio. Por ejemplo, la discriminación multisectorial, desde procesos de hábitat, de legalidad, de acceder a una vivienda digna, a mercado laboral, a un hábitat propicio para las condiciones de calidad de vida. Asimismo, entendemos que muchos de estos componentes están mediados por la inseguridad jurídica. ¿En qué sentido? El tema de ser migrante en condición regular o irregular. ¿Por qué? Porque si usted de pronto no tiene el PER, no tiene documentación que lo identifique como ciudadano o como persona, como mínimo, pues no puede acceder a unos servicios que ofrece el Estado, por ejemplo, salud, vivienda, pero al mismo tiempo, ¿cómo se han ido adaptando estas instituciones para atender estas necesidades? Entonces, encontramos, por ejemplo, uno de los grandes meollos del asunto es el acceso a la salud. O sea, se supone que debe ser de manera general y universal para todos los ciudadanos en Colombia, pero si tú no tienes de documentación, pues no puedes acceder a. Lo mismo en el sistema educativo. Entonces, vemos una gran característica en el sistema educativo que nos lo va a comentar la profesora Matilde referente a acceder al derecho de educación de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Bueno, entonces con respecto al aspecto educativo, tenemos que el asunto de si ellos tienen legalizado su documentación, logran acceder a la educación, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, al llegar a nuestro país, logran acceder al sistema educativo, pero como muchos de ellos no ingresaron con documentación legalizada, eso se convierte en un impedimento para que sus hijos puedan ingresar al sistema educativo en nuestro país. Eso en el caso de los niños y niñas. Para el caso de las personas adultas, eh, que desean y quieren continuar sus estudios acá en Colombia, tienen el inconveniente que ellos al salir no tuvieron en cuenta apostillar todos los títulos y certificados académicos de su país. Entonces, al llegar acá, aunque quisieran estudiar, continuar sus estudios, no podrían por esa razón. Y otra de las razones también es porque o trabajan para su supervivencia y enviar a sus familias que dejaron en Venezuela,
o estudian. Entonces, pareciera que solo tienen una de las dos opciones. Así que no es fácil el acceso al sistema educativo tanto de los niños como de las personas adultas en ese sentido, tanto de la legalización de, de la documentación como el asunto pues económico. Correcto, Matilde. Y a manera de ejemplo, esta es una de las grandes situaciones que comprendemos y vemos como limitantes para acceder a los derechos, teniendo en cuenta pues el artículo de la Constitución de Colombia, en el que amplía que todos los ciudadanos y sus derechos son de manera universal, ¿sí? Independientemente si es nacional o extranjero, lo importante es habitar en el territorio colombiano. Entonces, todas estas dimensiones que mencionábamos, la discriminación multisectorial, la inseguridad jurídica, instituciones que no se adaptan a la población inmigrante y deficiencia en el sistema educativo, pues nos da a conocer o nos permite conocer diferentes dinámicas de este proceso. Y sobre todo, llegar a lo que podríamos nosotros tener como una metodología inicial, la cual presentamos, que tiene que ver con lo que es la percepción de la población migrante referente a poder acceder a los servicios. Entonces, en este proyecto nosotros tratamos de identificar cuáles son esos procesos que excluyen a la población migrante procedente de Venezuela, durante unas categorías de análisis que les mencionamos, como son las dimensiones, y cómo estas personas ven su realidad sometida a la vida cotidiana, al fortalecimiento de la política pública para la atención de la población migrante, teniendo en cuenta lo que les comentaba con anterioridad, que Colombia no era un país que reconociera tener un alto flujo de población inmigrante proveniente de diferentes países de la región. Entonces, en objetivos específicos, primero buscamos identificar cuál es la oportunidad de acceso a los servicios de educación, formación profesional, salud, servicios sociales, vivienda y acceso a un empleo que ofrecen las diferentes instituciones o que garantizan el poder acceder, el derecho de acceder, por ejemplo, a conseguir un trabajo digno. Asimismo, buscamos conocer la percepción de los migrantes en función de la estructura de oportunidades, es decir, cómo puedo acceder a esto, cómo puedo acceder a aquello. Entonces, básicamente, era buscar estos ejemplos y estas realidades que nos dieran a conocer. Por eso hemos diseñado una metodología que estamos realizando en estos momentos. El tipo de investigación es ecléctica o mixta, es decir, reúne diferentes procesos de investigación o tipos de investigación, tanto cuantitativos o cualitativos, que nos permiten conocer esta realidad. Entonces, primero tenemos pues la primera fase, análisis cuantitativo de la información, en el que ya durante el año 2018, 2019 y 20 realizamos una revisión documental y una actualización permanente de los datos de información para ir ampliando un poco más la respuesta institucional frente a estas características y dimensiones. Asimismo, las fuentes secundarias de trabajos que ya se habían realizado, especialmente en el componente jurídico y legal, de cómo esto directamente adaptaba a la población, por ejemplo, desde el permiso transfronterizo o desde el permiso especial de permanencia y el actual estatuto de permanencia migratoria en Colombia, que fue dictado hace aproximadamente 2 meses, que regula un poco más el tema de contabilizar a la población migrante para el tema de ayudas. Esto, de cierta manera, ha generado algunas discusiones, pero que podrían ser replanteadas referente a la funcionalidad de conocer cuánto es el número, llevar unos censos precisos, una identificación precisa para que la población pueda acceder a ciertos beneficios. La segunda fase estaba directamente dada por un análisis cualitativo de la información, que es una observación participante de trabajo de campo con la población migrante y obviamente con la respuesta institucional. Entonces ahí estábamos en Salitre, íbamos a conocer cuál es la respuesta institucional de la Secretaría de Integración Social, de la Arquidiócesis de Bogotá y obviamente de Migración Colombia, ACNUR, OIM, para la atención de la población que llega totalmente en condiciones de vulnerabilidad. Y entrevistas a profundidad
en la cual establecimos que realizaríamos 35 entrevistas con migrantes de población venezolana y 5 con fuentes privilegiadas que nos permitirían conocer cuál es el actor, por ejemplo, de la política pública en Colombia. Entonces, la idea de observar cuáles son las necesidades de la población migrante, pues permite dar una mayor respuesta de política pública en atención. Entonces, por eso es como esta dinámica y este trabajo continuo que nos permitiría dar como esas grandes pinceladas de trabajo. Por ejemplo, la profesora Matilde, hay unas entrevistas a profundidad que son muy dinámicas que ella nos podría, por ejemplo, comentar cuál ha sido ese dinamismo y la importancia del investigador, del entrevistado frente a estos procesos de inclusión, exclusión, y de segregación que de pronto se pueden dar frente al proceso de xenofobia en Colombia. Bueno, entonces, en ese sentido, tenemos que algunos de los entrevistados manifiestan puntualmente con eventos y momentos específicos que sí sienten esa carga de rechazo, de discriminación hacia ellos. En cosas como cuando van a tomar puntualmente un arriendo, ¿sí? Van a tomar una casa en arriendo, cuando van a solicitar, a pedir trabajo, momentos donde también como que sus emociones se quiebran al contar pues la situación y lo que les ha pasado y pues también como investigadores no podemos quedarnos como ajenos y estáticos ante esa realidad, sino que también se mueve un poco dentro de esa subjetividad nuestra, se mueve esa situación, encontrarse uno con esa realidad. Entonces sí hay esa respuesta de no aceptación pues por su condición de migrante, no su nacionalidad, sino más precisamente esa condición de migrante con la que llegan a nuestro país. Entonces es encontrarse con diferentes casos y a veces una misma visiones muy parecidas y muy coincidenciales de lo que pasa pues desde ese punto de vista de la aceptación o no como migrantes. Sí, y ya como para resumir y concluir esta exposición, digamos que este proyecto de investigación, eh, más que fortalecer y contribuir a ciertas redes de política pública, también es la manera en cómo se permite construir una política pública a través de la percepción de las personas que sufren discriminación, que sufren el hecho de ser vulnerados en todos sus derechos por el hecho de ser migrantes en condición irregular. Entonces, bajo estas dinámicas, esta invitación es como unos pincelazos, por así decirlo, esta conferencia, como para ir conociendo esos procesos en los que podemos vincular las realidades y las respuestas que podemos dar desde la academia y desde la institucionalidad. Entonces, la invitación es para que debatamos en estos días, en este seminario, sobre los procesos migratorios, que no solo se llevan en Colombia, sino que también se dan a lo largo y ancho del continente americano, ¿sí? Y cómo realmente la migración venezolana puede estar transformando nuestros territorios y nuestras realidades. No sin antes, pues, agradecerles y abrir los espacios y estar, pues, en contacto estos días en el seminario virtual, debatiendo preguntas, interrogantes, referente a los procesos migratorios. No siendo mal, pues les agradecemos y estamos atentos a sus intervenciones. Profe Matilde, si tienes algo más que decir. Pues no, invitar a que a raíz de estos hallazgos y de esta situación, bueno, cada uno mirarnos desde nosotros mismos qué granito de arena podemos aportar
a esta situación que no es ajena a ninguno de nosotros, e invitarles de manera muy cordial al seminario para que así nos empapemos y nos enteremos mucho más de esta situación.